Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Una de las toxinfecciones más habituales en el hogar suele ser la salmonelosis. Vamos a ver cuáles son los alimentos de riesgo y cómo prevenirla. La salmonelosis es una toxinfección alimentaria que puede llegar a ser severamente grave y requerir hospitalización, con lo cual es algo que deberíamos tratar de evitar a toda costa. Y no es difícil evitarla. Realmente, cuando se producen casos más graves de salmonelosis, muchas veces, o podríamos decir que la mayoría de las veces, es una de las causas por desconocimiento del tipo de alimentos que nos la pueden provocar, y la segunda por una mala manipulación y conservación de esos alimentos. Así que vamos a hacer un breve repaso de en qué condiciones o qué alimentos son los que nos pueden provocar con mayor facilidad una toxinfección por salmonelosis. Bueno, muchas veces hablamos de salmonelosis asociadas al consumo de huevos, sobre todo de huevos crudos o poco cocinados, pero no es el único alimento que provoca salmonelosis. Y de hecho, yo os podría adelantar que actualmente hay otro alimento que le está casi igualando y que incluso podría llegar a tomarle la delantera. Pero no me adelanto, vamos a empezar primero con los huevos, que es muy importante. Esto es algo que normalmente sabemos, pero muchas veces olvidamos. Para que la salmonela, que es un microorganismo oportunista, podríamos decir, es decir, que está cerca de los alimentos, pero que no es capaz de crecer y desarrollarse si no le dejamos tiempo, temperatura y alimento, en ese caso, evidentemente, tenemos en nuestras manos herramientas para controlarlo, sobre todo con ese tiempo y temperatura. ¿Qué ocurre cuando un alimento está contaminado de salmonela? Que tiene un aspecto normal, exactamente igual que si no estuviera contaminado. Por lo tanto, hay una frase que yo siempre suelo decir en relación a los huevos. Tenemos que utilizar los huevos como si siempre estuviesen contaminados por salmonela. De esa manera vamos a conseguir, evidentemente, controlar con mucha más facilidad eso es riesgo. Si nosotros pensamos, solo está contaminado, pues voy a poner unas cifras al azar, que no sé si son reales, pues 1 de cada 1000 huevos. Vale, pues no me va a tocar a mí casualmente ese 1 de cada 1000. Bueno, pues tienes que pensar como que todos esos huevos que tú has comprado están contaminados, y eso te va a llevar a utilizar esas herramientas de manera adecuada. Cuando yo compro huevos, los compro con cáscara. Es decir, esa salmonela está en la superficie de la cáscara. Si yo toco la cáscara con las manos, esa salmonela puede estar en mis manos también, en mis dedos. Si yo casco ese huevo en el borde del plato donde lo voy a batir, puedo estar transfiriendo esa salmonela. Si yo lavo el huevo antes de conservarlo en la nevera, la cáscara del huevo es permeable y estoy favoreciendo que esa salmonela, que es un bichito que está ahí en la cáscara y que no es capaz de entrar, si ese agua entra, lo podría arrastrar. Y dentro sí que tiene alimento. En la superficie de la cáscara del huevo, la salmonela no es capaz de reproducirse, es decir, si hay una, se queda estando una. En el momento en el que entra en contacto con el huevo propiamente dicho, con el interior, y además a temperatura ambiente, esa salmonela puede empezar a crecer, y además a una velocidad bastante importante, con lo cual a más tiempo y más temperatura, mayor crecimiento. Bueno, lo de más temperatura no es totalmente cierto, porque realmente hay unas temperaturas óptimas de crecimiento prácticamente para cualquier microorganismo, que son aplicables, por supuesto, a la salmonela.
Esas temperaturas óptimas de crecimiento estarían entre los 20 y los 40 grados. Por debajo es más difícil, por encima también es más difícil. Y además la salmonela es termosensible, es decir, se destruye con temperaturas superiores a los 70 grados. Ahora vamos a ver esos usos que hacemos habitualmente con el huevo. Un huevo cocido no tiene riesgo microbiológico porque ha alcanzado unas temperaturas muy altas y además esa cantidad de líquido, que es donde puede crecer la salmonela, es inexistente. Por lo tanto, podríamos decir que un huevo cocido con su cáscara conservado no presenta riesgo microbiológico. Si le quitamos la cáscara, manipulamos con las manos sucias o hacemos contaminación cruzada, entonces sí puede tener riesgo microbiológico. ¿A dónde quiero llegar con esto? A huevos cocidos comercializados directamente y envasados. En ese caso, sí tengo riesgo microbiológico en superficie de ese huevo. Tortillas poco cuajadas, un altísimo riesgo, sobre todo si no se van a consumir directamente, nada más cocinarlas. ¿Por qué? Porque cualquier resto de huevo que quede sin cuajar, eso quiere decir que no ha alcanzado suficiente temperatura, es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de esa salmonela. Tortillas guardadas en el horno, en el microondas o a temperatura ambiente, especialmente en verano, aunque la temperatura de las cocinas generalmente ronda los 20 grados o incluso más por la temperatura que se acumula al utilizar la placa, el horno u otros electrodomésticos, con lo cual tiempo y temperatura que le estamos dando para que crezca. Esas tortillas normalmente son una de las primeras causas de toxinfección alimentaria. Si nos sobra tortilla, siempre a refrigerar. Otros alimentos implicados habitualmente en la salmonelosis son las ensaladas, sobre todo las ensaladas preparadas con lechugas embolsadas o con hojas verdes embolsadas. Esas ensaladas que habitualmente nos dan una mayor sensación de seguridad porque ya se encuentran lavadas y listas para utilizar, con lo cual no existe un lavado posterior y son generalmente una fuente importante de contaminación por salmonela. En el caso de que en esas lechugas o en esas hojas verdes embolsadas, es decir, ensaladas listas para consumir, existiese algún tipo de contaminación, mientras están en refrigeración no crecen, pero en el momento en el que nosotros preparamos la ensalada, evidentemente empiezan a tener tiempo, temperatura y alimento para conseguir desarrollarse. Un, vamos a decir, factor que deberíamos vigilar siempre en esas ensaladas refrigeradas es el líquido, el jugo que se pueda acumular, incluso el agua condensada dentro del envase, ya que favorece o facilita en ese caso el crecimiento de esa salmonela. Las ensaladas preparadas también se deben conservar en refrigeración. Me refiero a que si yo tengo una lechuga normal, no embolsada, la lavo, la corto, la preparo, tengo mi ensalada ya lista para tomar, pero no voy a comer hasta dentro de una hora a la nevera. No debe conservarse en temperatura ambiente, ya que volvemos a tener un factor de riesgo importante para ese crecimiento de cualquier microorganismo, en este caso la salmonela, que tiene un crecimiento bastante fácil, es decir, no requiere unas condiciones muy particulares, sino que es capaz de sobrevivir y de crecer en casi cualquier alimento. De hecho, otros alimentos de riesgo podrían ser los germinados también, que muchas veces se van poniendo de moda, no tienen ningún tipo de tratamiento por calor cuando se van a consumir, al igual que las ensaladas, con lo cual siempre deberíamos mantener esa buena higiene y además mantenerlos en refrigeración
hasta el momento de ser consumidos. Y pensaréis, pero si están contaminados por salmonela, refrigerados y me los como, ¿me puedo contaminar? Bueno, cuando yo tengo ese alimento que ha seguido toda su manipulación adecuada en refrigeración sin posibilidades de crecimiento, la cantidad de contaminación puede ser tan mínima que mi cuerpo es capaz de combatirla. Si ese crecimiento es grande, evidentemente mi cuerpo puede no ser capaz de combatir esa cantidad de salmonela cuando ha crecido en exceso. Otros alimentos de riesgo podrían ser las carnes crudas, por ejemplo, los carpachos de carne o el steak tartar, en los cuales no se someten a tratamientos por calor, el alimento es muy abundante y a veces pues el tiempo y temperatura también juegan en nuestra contra, es decir, que estén manipulados y que no sea inmediata la hora o el momento de consumirlos. Por lo tanto, ahí tendríamos que tener en cuenta también todos esos alimentos de riesgo. En este caso, podríamos englobar todos ellos dentro de alimentos que se consumen crudos. El periodo de incubación en nuestro cuerpo de la salmonela para provocar problemas es entre 6 horas y 72, es decir, 3 días. Por eso a veces nos puede resultar difícil detectar qué alimento ha sido el que nos ha provocado esa salmonelosis, que puede llegar desde una simple molestia gastrointestinal, una diarrea, unos vómitos puntuales, a requerir también ingreso hospitalario, sobre todo con un mayor riesgo de deshidratación que puede descompensar también nuestro organismo, de ahí que necesitemos, como digo, ayuda médica que, bueno, en muchos casos es la única solución en ese caso para combatir los efectos de la salmonelosis. Pero no nos vamos a poner en esa situación, sino que vamos a prevenir la aparición o la posible contaminación por salmonela. Eso es lo más importante que deberíamos tener en cuenta cuando manipulamos los alimentos. Salmonelosis, mayor riesgo, insisto, en alimentos que se consumen crudos y no solamente en el huevo. Así que debemos tener en cuenta también a día de hoy, como os digo, ya que es, bueno, pues las tasas de intoxicación por salmonelosis asociadas al consumo de ensaladas están en aumento, así que deberíamos tratarlas también como un alimento de riesgo para tratar de prevenir esa toxinfección alimentaria. Y no solo en crudos, ya os he dicho también que, por ejemplo, alimentos cocinados como las tortillas, si no alcanzan completamente una temperatura superior a 70 grados, que supone la coagulación completa del huevo, en ese caso también lo deberíamos someter a técnicas de prevención, es decir, temperatura baja, refrigeración, no conservación a temperatura ambiente, ya que aumenta muchísimo el riesgo, con lo cual no siempre debemos pensar que por cocinar el huevo estamos libres de riesgo, ya que no siempre lo cocinamos al 100%. Y ahí es donde muchas veces nos relajamos y pensamos que hemos evitado ese riesgo al cocinar la tortilla, por ejemplo, y realmente no lo hemos hecho. Así que deberíamos, siempre que utilizamos alimentos de riesgo, mantenerlos en refrigeración, tanto antes como después de cocinarlos. Y sí, los huevos en casa deben conservarse o deberían conservarse en la nevera para alargar su vida útil, aunque en el supermercado se encuentren a temperatura ambiente. Una de las razones para evitar o para conservarlos a temperatura ambiente en los supermercados es evitar la condensación en los recipientes, en los envases o en la superficie del huevo con cambios bruscos de temperatura, algo que aumentaría el riesgo de contaminación en el interior de los huevos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.